Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis? ¿Veis bien la presentación? Hoy la cámara no funciona, entonces, bueno, a mí no me veréis, pero bueno, si me escucháis bien y veis la presentación, suficiente. Vale. Pau me dice que sí, perfecto. Bueno, pues lo importante es que el micro funcione sin problema, el audio, que veáis bien la presentación. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a ver el tema 4 de centros de formación, ¿vale? En el campus virtual ya tenéis en vuestro campus, en la asignatura de centro de formación, ya tenéis clases de los 3 primeros temas, ¿vale? Y este mes vamos a hacer clases de los 2 que quedan, ¿vale? Hoy veremos el tema 4, que es muy cortito, y mañana el tema, bueno, perdón, en la próxima clase el tema 5, ¿vale? Los hacemos por separados porque así en vuestro campus tenéis una clase por tema y así también os ayuda más en la organización del estudio. Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema que habla del certificado de aptitud de profesores y directores, ¿vale? Entonces, bueno, empieza hablando de las cuestiones generales. Entonces, os indica que en España todos los certificados de aptitud de profesores de formación vial y de directores de autoescuela de conductores, así como todo lo que tiene que ver con el ejercicio de personal docente y directores de autoescuela, está regulado en este Real Decreto, en el Real Decreto 1295 del 2003. ¿Vale? Entonces es el 17 de octubre y aprueba el reglamento regulador de las escuelas particulares de conductores. Entonces, ¿qué se establece en este reglamento? En este reglamento se establecen las normas de instalación y funcionamiento de las autoescuelas o escuelas particulares de conductores, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con cómo puedes abrir una autoescuela y cómo funcionan, lo que implica también el personal docente que trabaja en ellas, está regulado en los diferentes artículos de este Real Decreto. Este Real Decreto es de aplicación nacional, ¿vale? Pero hay comunidades autónomas, como son Cataluña y el País Vasco, que tienen transferidas competencias, es decir, se encargan de la ejecución y supervisión de que se cumpla este reglamento, ¿vale? Entonces, la DGT tiene potestad nacional, ¿vale? Pero hay dos comunidades en que están transferidas las competencias, a Traficoa y a Tránsito, ¿vale? Entonces, en el artículo 45 se establece que los certificados de aptitud para docentes y para directivos o directivas de directores de autoescuela son expedidos por la DGT, por la Dirección General de Tráfico, previa superación de unas pruebas y cursos, ¿vale? En el País Vasco lo hace Traficoa y en Cataluña Transit, porque acabamos de comentar que tienen las competencias transferidas, ¿vale? Entonces, en este Real Decreto, en el artículo 30 del reglamento, ¿vale? Se especifica que para poder ejercer como profesor de formación vial es obligatorio obtener el certificado de aptitud de profesor de formación vial, ¿vale? Es el certificado que nos habilita para ejercer como docentes, que es el certificado que estáis ahora vosotros preparando, ¿vale? Para habilitaros como docentes en autoescuela, ¿vale? En el artículo 48 de este Real Decreto se indica que, como mínimo, anualmente se convocarán los cursos y las pruebas para la obtención de este certificado de profesor de formación vial, ¿vale? Por eso muchas veces os decimos que existe el compromiso de que exista convocatoria anual. En la resolución que convoque, es decir, en las bases que se publican, en la que se publica la convocatoria, ¿vale? Las bases en las que se publica la convocatoria es la resolución que convoca, ¿vale? Entonces, se indica cómo y cuándo serán los cursos, ¿vale? Cómo y cuándo serán las pruebas y las evaluaciones, ¿vale? Se indica el número de preguntas y los criterios de calificación, ¿vale? Entonces, anualmente
la DGT publica una resolución, ¿vale? Donde se indica cómo van a ser las pruebas, cuándo van a ser las pruebas, dónde van a ser las pruebas y cómo se van a calificar, ¿vale? Hay cosas que se determinan en el Real Decreto, en este Real Decreto, y hay cosas que se determinan en la resolución que publica la convocatoria, en las bases, ¿vale? Entonces, cada convocatoria es independiente. Las bases vienen marcadas por el reglamento regulador de escuelas particulares de conductores, ¿vale? Pero puede haber pequeñas variaciones en la resolución, ¿vale? Entonces, en la resolución es donde realmente nos dice cómo van a ser las pruebas, cuántas preguntas va a haber en las pruebas, cómo se van a calificar, ¿vale? Y por eso, si hay un cambio de número de preguntas de una convocatoria a otra, viene indicado en la resolución que convoque. La resolución que convoca son las bases. ¿Sí? Entonces, cada candidato, independientemente de dónde viva, puede optar a la convocatoria que quiera, ¿vale? DGT a nivel estatal, Trànsit en Cataluña, Traficoa en el País Vasco. Se puede presentar donde quiera, pero tiene que hacer el proceso completo con una de las entidades. Si empieza con la DGT, luego no puede cambiar a Traficoa o a Trànsit, ¿vale? Pero el certificado obtenido es el mismo y válido a nivel estatal, a nivel nacional. ¿Sí? Vale, entonces, en el artículo 46 de este Real Decreto se indican los requisitos. ¿Qué requisitos se pide? Tener ESO, tener un grado medio o una titulación equivalente a nivel laboral, ¿vale? Esto es la antigua EGB, ¿vale? Las personas que nacimos hace ya cierto tiempo no tenemos la ESO, tenemos la EGB, ¿vale? Pues entonces, aunque académicamente ESO y EGB no sea lo mismo, ¿vale? Para presentarte a la convocatoria sí que lo es, se cumple el requisito de titulación. Se pide ser titular del permiso B con 2 años de antigüedad, se pide pasar unas aptitudes psicofísicas del grupo 2, ¿vale? Esto significa que se pide estar en condiciones de pasar un reconocimiento médico de conductores del grupo 2, el que se pasa para el carnet de camión, para que me entendáis, no para el tipo B, sino para el de camión, que es un poquito más exigente, ¿vale? Y se pide y se indica las fases que tiene el curso, ¿vale? A las pruebas que vosotros estáis preparando lo llaman curso, ¿vale? Por eso convoca el curso para obtención del certificado de aptitud como profesor de formación vial, ¿vale? Entonces, el curso tiene 3 fases. Prueba previa, fase de enseñanza a distancia y fase de enseñanza presencial, ¿vale? Aquí veis que en la fase previa he puesto una flecha roja. ¿Por qué? Porque desde el año pasado se indicó que la prueba previa se eliminaba, ¿vale? Entonces, hemos dicho que el artículo 46 del Real Decreto es el que definía los requisitos y las fases del curso. Si vamos al artículo 46 del Real Decreto 1295, ¿vale? Que indica las fases del curso, ya no tiene en cuenta este artículo 46 la fase previa. Entonces, yo aquí os lo he puesto porque en vuestra documentación, en la publicación, en el temario que publica la DGT para la siguiente fase, que es la que estáis preparando ahora, o el temario que está vigente en estos momentos cuando estoy haciendo la clase, todavía no han eliminado la fase previa. Por eso os lo comento brevemente, ¿vale? Para que la entendáis. Pero a día de hoy, ni en el artículo 46, ni en las bases que han sido publicadas para la última convocatoria, ya se tiene en cuenta, ¿vale? ¿Os lo podrían preguntar? Bueno, os lo podrían preguntar. Es raro, porque no van a preguntar una cosa que tienen en su temario, pero son muy conscientes que está desfasada. Si os lo preguntan, ¿cómo contestamos? Mi opinión, aunque la opinión que cuenta a la hora de corregir es la de la DGT, pero siempre dicen que hay que contestar con la normativa vigente. Esto ya no está vigente, ¿vale? Esta fase previa ya no está vigente, ¿vale? Pero que sepáis, si leéis en el temario, que dice que consta de 30 preguntas y una prueba práctica, ¿vale? La prueba práctica están exentos
los que tienen el carnet C1 o superior, que es C1 más E, y de la prueba previa están exentos los que lo hayan superado en una prueba anterior. ¿Sí? Vale. Después de esta fase previa estaba la fase de enseñanza a distancia. Esta sí. A día de hoy consta, el curso para obtención del certificado consta de la fase de enseñanza a distancia y de la fase presencial. La fase de enseñanza a distancia es una parte teórica, ¿vale? Es únicamente teórica. Consta de un temario publicado por la DGT, que son 9 asignaturas, que se evalúan en 2 evaluaciones y que en las bases, en la resolución que se publica la convocatoria anualmente, especifica cómo se van a hacer estas 2 evaluaciones. ¿Vale? Entonces se publica el temario que entra, estas nuevas asignaturas que forman la parte teórica que hay que estudiar, ¿vale? Se indica que se hacen 2 evaluaciones, se indican los temas de cada asignatura que entra en cada una de las evaluaciones y se indica la manera de evaluarla, ¿vale? Como manera de evaluarla, como criterio de evaluación, dice que tiene en cada uno de los test de cada asignatura que forma cada evaluación, se debe tener de las 10 preguntas que forman cada test, un 90% de preguntas correctas. Esto implica que de los test de los temas de cada asignatura que entran en cada evaluación, se puede tener como máximo 3 fallos, que corresponde al 90% de las preguntas correctas. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Yo entiendo que sí, porque esto ya lo sabéis porque está en las bases, que es el proceso que estáis haciendo vosotros ahora. Pero si hay una persona que se ha incorporado recientemente al curso y no entiende bien las bases y no entiende bien este proceso de la fase a distancia, me lo ponéis por el chat y lo vuelvo a explicar despacio. ¿Sí? Todo el mundo lo entiende, ¿verdad? El sistema de evaluación y criterios de corrección de esta fase a distancia, ¿vale? Vale. Bueno, pues entonces seguimos. Superada la fase a distancia, se realiza la fase de enseñanza presencial. La fase de enseñanza presencial, ¿vale? Es una formación que gestiona la DGT. La DGT saca a concurso la formación, ¿vale? Y contrata a una empresa, a una entidad para dar esta formación. El acceso a la fase presencial es por orden de calificación. Esto está indicado en el artículo 46, ¿vale? Entonces, en función de la nota que haya sacado en la fase a distancia, en la fase teórica, en caso de que haya problema de acceso porque no haya plazas en los cursos de formación, pues entra por orden de nota. Tiene una duración de 10 semanas y se realiza en diferentes sedes, ¿vale? Esto, en las sedes en las cuales se realiza, se especifica en las bases, en la resolución de la convocatoria. ¿Qué se hace en esta fase presencial? Lo que se indica es que se va a profundizar en los contenidos estudiados teóricamente, ¿vale? Lo que has estudiado teóricamente en la fase o el estudio teórico, contenidos teóricos de la fase anterior de enseñanza a distancia, se pone en práctica. Además, también se aprende cosas nuevas, contenidos nuevos y se realizan muchas sesiones en el vehículo, en el turismo, ¿vale? Porque están enseñando a ser profesores de formación vial, tanto de clases prácticas como de clases teóricas, ¿vale? Es evaluación continua, hay pruebas objetivas, exámenes, pero con posible recuperación, ¿vale? Si se asiste a la clase, que es de asistencia obligatoria, en principio no tiene por qué no haber ningún problema para superar esta fase presencial. Las personas que van a obtener el certificado limitado solo a la enseñanza teórica hacen este curso, pero no lo hacen completo. No hacen la parte práctica ni nada que tenga que ver o que esté relacionado directamente con la obtención de pruebas prácticas. ¿Vale? A ver, que hay una pregunta aquí. Vale. Ahora me estáis haciendo una pregunta que se va un poquito del tema, ¿vale, Juan Manuel? Me la dejo abierta y al final de la clase te la contesto. Entonces hemos explicado la fase de enseñanza a distancia y la fase presencial, ¿vale? Pues entonces, una vez que se superan en la fase presencial,
se va a proceder a la expedición del certificado. ¿Vale? Entonces, cuando tienes el certificado, lo que haces es que quedas inscrito en el registro de profesionales de la enseñanza de conducción. Esto implica que estás exento de las pruebas de control y de conocimiento para la obtención de cualquier permiso de conducción, ¿vale? De la fase teórica. Si eres profesor de autoescuela, certificado, no tienes que pasar la prueba de control y conocimientos, ¿vale? Entonces, con esto ya eres profesor de formación vial. También en este Real Decreto se rige cómo es la obtención del certificado como director de autoescuela, ¿vale? Entonces la DGT también convoca pruebas para la obtención del certificado de aptitud de director de autoescuelas particulares de conductores, ¿vale? La DGT o bien el órgano autonómico competente, es decir, Tránsito o Tráfico. Los cursos y las pruebas también se convocan con una periodicidad anual, mínima anual, ¿vale? Por eso la DGT hasta la fecha ha convocado todos los años, Tránsito y Traficoa no lo han hecho anualmente. Tránsito cada 2 años, Traficoa cada año o cada 2, pero siempre está asegurada una convocatoria anual. ¿Cuáles son los requisitos para poder obtener el certificado de director de autoescuela? En primer lugar, estar en posesión del certificado de aptitud de profesor de formación vial. Y después, superar los cursos o pruebas convocadas. ¿Vale? Entonces, una vez que eres profesor de autoescuela, ya cumples un requisito y te tienes que presentar al proceso para la obtención del certificado de director. Entonces, es básicamente una prueba teórica. ¿Vale? Entonces, se publica en la resolución, ¿vale? En las bases se publica el número de preguntas y los errores permitidos. ¿Qué materias se piden? Hemos visto que para profesor de autoescuela se pedían 9 asignaturas, para director se pide normativa que regula las escuelas particulares de conductores, tramitación administrativa de conductores y vehículos, conocimientos generales de organización y gestión de empresas y su aplicación en las escuelas particulares de conductores y psicología de las organizaciones. ¿Vale? Superada esta prueba teórica, que es un test en principio era de 100 preguntas, pero esto puede cambiar porque se publican las bases de cada convocatoria. Superado estas pruebas, ya tienes tu certificado de aptitud en dirección o como director de autoescuela y estás inscrito en el registro de profesionales de la enseñanza. ¿Vale? Bueno, pues en este tema 5 esto es lo que os explica, cómo es el proceso y los que dicen de manera muy concreta los artículos de este Real Decreto, ¿vale? Que rige la obtención del certificado y la adquisición de una autoescuela y la gestión de las autoescuelas, ¿vale? A ver, Juan Manuel me hace una pregunta, ¿vale? Os la voy a leer. En el temario que tengo, en el temario de la asignatura de vehículos pesados, pone que el examen será de 100 preguntas, en 4 posibles respuestas. ¿Esto es así? ¿Incluye la asignatura completa o del 1 al 7? Vale. Incluyen en la primera evaluación. Ah, vale, perdona, no. 100 preguntas, pero esto sí, esto no es para el proceso, esto lo ponen en una nota, creo, recordar que la DGT publicó una nota en la cual había una variación de las preguntas. Pero estas preguntas no es para la obtención del título del profesor de autoescuela, ¿vale? Para la obtención del título de profesor de autoescuela de vehículos pesados se pide en los temas del 1 al 7. Creo recordar que sí, a la memoria creo que sí. De los 14 temas, los 7 primeros. Y son 10 preguntas, al igual que el resto de asignaturas. Esta nota es una aclaración, pero no tiene que ver con el examen de obtención de profesor de autoescuela. Creo que tiene que ver con, no sé si de materias peligrosas o otro tipo de examen, ¿vale? No con la convocatoria que estáis preparando vosotros. Siguen siendo 10 preguntas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Todo claro? ¿Sí? Vale, bueno, pues esto es todo. Este tema es muy cortito, pero bueno, había que verlo, ¿vale? Y bueno, y cualquier duda que tengáis, como siempre, os podéis poner en contacto con las profesoras, con nosotras, a través de la mensajería del campus o por teléfono, ¿vale? Ya sabéis que ya hay fecha
para la segunda evaluación, que es el 28 de noviembre, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos fecha, así que ahora los que ya habéis superado la primera evaluación, tenéis que hacer un repaso muy intenso de los temas que entran para la segunda evaluación, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias por todo, un saludo y bueno, y espero veros en la siguiente clase. Gracias por vuestra asistencia, un saludo, hasta luego.